Huyó de su boda con el corazón roto y terminó en el auto del enemigo mortal de su ex. Lo que comenzó como un trato frío se convirtió en una guerra peligrosa y en el amor que jamás imaginó. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? El penetrante aroma de los lirios y el pánico puro se ahogaban en la garganta de Laura, una combinación nauseabunda que amenazaba con asfixiarla. Su vestido de novia, una majestuosa montaña de satén y encaje valuada en más de $500,000, se sentía ahora como una pesada mortaja, aprisionando cada uno de sus movimientos mientras corría desesperadamente por el lujoso estacionamiento de un exclusivo hotel en Polanco, en el corazón de la Ciudad de México. El sonido agudo de sus propios tacones de aguja rompiéndose contra el concreto del suelo era un martillo incesante en su cabeza, un ritmo frenético tan ensordecedor como los gritos distantes de su prometido Rodrigo, que la llamaba con una mezcla de furia y confusión. Sabía que no podía volver atrás, no después de lo que había descubierto, no después de la cruel revelación que había transformado su boda de ensueño en una pesadilla de la que necesitaba escapar a cualquier costo. La decisión había sido un relámpago, una certeza dolorosa que la golpeó con la fuerza de un huracán. No podía casarse con él. No después de haber visto aquel mensaje en el celular de uno de los padrinos, un descuido del destino que le reveló la verdadera naturaleza del hombre con el que estaba a punto de unir su vida. Las palabras de Rodrigo, frías y calculadoras, describían la enfermedad de su hermano pequeño, Mateo, no como una tragedia familiar, sino como el fardo, una carga económica y emocional que él no estaba dispuesto a tolerar por mucho más tiempo. Esa frase, "ese niño es un pozo sin fondo", se había grabado a fuego en su mente, borrando cualquier duda y solidificando su resolución. El amor no existía en ese pacto. Solo era un contrato de conveniencia que ahora se sentía como una traición a la persona que más amaba en el mundo, su hermano. Con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y las lágrimas nublando su visión, su mirada desesperada se fijó en el primer sedán negro y elegante que vio, un imponente Audi A8 con la puerta trasera providencialmente sin seguro, como una invitación silenciosa del universo. Sin pensarlo dos veces, tiró de la manija y se derrumbó en el asiento de cuero flexible, el delicado velo de tul, rasgándose con un sonido lastimero al engancharse en el marco de la puerta. «Rápido, solo conduzca, por favor, se lo ruego», jadeó hacia la figura del conductor, sin siquiera levantar la vista. Su voz un hilo tembloroso de agotamiento y urgencia. Necesitaba distancia, necesitaba aire, necesitaba desaparecer de ese lugar antes de que la jaula dorada que había aceptado se cerrara sobre ella para siempre. Su única prioridad era escapar de la sombra de Rodrigo y encontrar una manera, cualquier manera, de salvar a Mateo. Solo cuando las puertas del vehículo se bloquearon con un chasquido suave y un silencio pesado y absoluto, se instaló en el habitáculo, un silencio que contrastaba violentamente con el caos de su huida. Laura se atrevió a levantar la cabeza. El aire acondicionado soplaba un frío casi clínico, y el interior del coche olía a cuero nuevo y a algo más, una colonia masculina sutil y cara. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con la mirada del hombre al volante a través del espejo retrovisor. No era un chofer. Vestía un traje de diseñador hecho a medida, sin corbata, con el cuello de la camisa impecablemente abierto, y la observaba con una calma tan profunda que resultaba completamente desconcertante. Su rostro,
de facciones afiladas y expresión indescifrable, no mostraba sorpresa ni enfado, solo una curiosidad analítica, como si estuviera resolviendo un complejo algoritmo. Un escalofrío helado recorrió su espalda, más intenso que el del aire acondicionado, al reconocerlo. Era él, Arthur Lacerda, el legendario y enigmático CEO de Nexus, la corporación tecnológica de inteligencia artificial y ciberseguridad más importante del país. El genio solitario que rara vez se dejaba ver en público, cuya vida era un misterio blindado y cuya reputación de implacable estratega era conocida en todos los círculos empresariales. Era, irónicamente, el principal rival de Rodrigo, el hombre que su ahora ex prometido había pasado el último año intentando desprestigiar y arruinar a través de su imperio mediático. Laura había saltado de un incendio para caer directamente en las fauces del león, un león que su antiguo domador odiaba con toda su alma. ¿Qué he hecho?, pensó, el pánico inicial dando paso a un terror de una nueva dimensión. Desde el asiento del conductor, Arthur Lacerda procesaba la surrealista escena con una velocidad pasmosa. Había despedido a su chofer esa tarde, una decisión impulsiva nacida de su necesidad de controlar hasta el más mínimo aspecto de su vida, especialmente en días de alta tensión como aquel. Estaba revisando unos documentos en su tablet mientras esperaba una llamada crucial cuando la puerta de su coche se abrió y un torbellino de satén blanco y desesperación femenina se desplomó en su asiento trasero. Podría haber llamado a seguridad, podría haberla expulsado sin contemplaciones, pero algo en su ruego quebrado solo conduzca, y en la visión del velo rasgado, despertó en él una fracción de segundo de algo que no era cálculo, una anómala curiosidad. Su mente, entrenada para identificar patrones y amenazas, vio en ella una variable inesperada en un día ya de por sí complicado. Laura se sentía atrapada, suspendida en un limbo de cuero y silencio. Cada segundo que pasaba bajo la intensa mirada de Arthur era una tortura. ¿Debería disculparse, intentar explicar la situación más absurda de su vida? ¿O debería abrir la puerta y reanudar su carrera sin rumbo? La adrenalina que la había impulsado hasta allí comenzaba a desvanecerse, dejando tras de sí una vulnerabilidad cruda y temblorosa. Estaba sentada en el coche del adversario número 1 de Rodrigo Ferraz, vestida de novia, fugitiva de su propia boda. La ironía era tan amarga que casi le daban ganas de reír. «Piensa, Laura, piensa», se dijo a sí misma, intentando ordenar el caos de sus pensamientos. Su libertad y, lo que era más importante, la última esperanza de su hermano, pendían de un hilo increíblemente frágil en ese preciso instante. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad, un espacio denso donde el zumbido del motor era el único sonido. Laura podía sentir su propio corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Un tambor salvaje en la quietud de la lujosa cabina. Se preparó para lo peor. Una orden seca para que se marchara. Una llamada a la policía. Una burla cruel. La compostura de Arthur era su armadura. Una pared de acero contra las que la histeria de ella parecía rebotar sin causar el más mínimo efecto. Él simplemente la observaba, sus ojos oscuros analizando cada detalle, desde el encaje del vestido hasta las manchas de rímel que seguramente corrían por sus mejillas. Ella era una ecuación que él aún no había decidido resolver, una pieza fuera de lugar en su tablero de ajedrez perfectamente ordenado. Cuando Arthur finalmente habló, su voz fue exactamente como los medios la describían, grave, mesurada y con un filo de autoridad que no admitía réplica. No preguntó quién era ella ni qué demonios estaba haciendo en su coche. Sus palabras demostraron que él ya estaba varios pasos por delante, confirmando los peores temores de Laura sobre su formidable inteligencia. «¿A dónde la llevo, señorita Méndez?»,
Preguntó con una calma escalofriante, usando su apellido de soltera, una elección deliberada y cargada de significado. Asumo que la boda ha sido cancelada. Su tono no era interrogativo, sino una afirmación, una declaración que dejaba claro que él no solo la había reconocido, sino que comprendía perfectamente la magnitud del cataclismo que ella acababa de provocar al huir de Rodrigo Ferraz. La pregunta la dejó sin aliento, desarmándola por completo. Él sabía quién era. Por supuesto que lo sabía. En la guerra que libraba contra Rodrigo, conocer a la prometida de su enemigo era una pieza básica de inteligencia. La forma en que pronunció su apellido, Méndez, fue como cerrar una puerta a su pasado y abrir otra hacia un futuro aterradoramente incierto. No había compasión en su voz, pero tampoco había malicia, solo una neutralidad pragmática que era casi más intimidante. Laura lo miró a través del espejo, sus ojos encontrándose con los de él en un instante cargado de tensión. Se dio cuenta de que su huida no había terminado. De hecho, acababa de empezar, y el hombre que sostenía el volante de su improvisado vehículo de escape podría ser su única y más peligrosa esperanza, o su perdición definitiva. El trayecto transcurrió en un silencio denso, casi tangible. Arthur condujo con una eficiencia imperturbable a través del caótico tráfico de la Ciudad de México, sus manos firmes en el volante, su atención aparentemente fija en el camino. Sin embargo, Laura podía sentir el peso de su mirada analizándola intermitentemente por el espejo retrovisor. No se dirigieron a un hotel ni a una estación de policía. En cambio, el Audi se deslizó hacia el subterráneo de un rascacielos residencial en Lomas de 1900. Chapultepec, una fortaleza de cristal y acero que gritaba exclusividad y aislamiento. Por su seguridad y la mía, es mejor que se quede aquí esta noche, declaró él mientras la guiaba por un elevador privado que se abría directamente a un espectacular penthouse. El lugar era vasto, minimalista y tan impecablemente ordenado que parecía deshabitado. Un santuario de soledad que reflejaba perfectamente al hombre que lo habitaba. Arthur le indicó una suite de invitados que era más grande que todo el apartamento de Laura, completa con un baño de mármol y una vista panorámica de la ciudad que se extendía como una alfombra de luces. Hay ropa de mi hermana en el armario que podría servirle. Pida lo que necesite, dijo con la misma distancia emocional con la que se dirigiría a un socio de negocios. No había consuelo en sus palabras, solo pragmatismo. Laura se sintió como un objeto fuera de lugar, una pieza de un rompecabezas ajeno que había sido colocada allí temporalmente. Mientras la puerta se cerraba tras él, ella se dejó caer en la cama, el satén de su vestido arrugándose a su alrededor. El alivio inicial de su escape se estaba disolviendo rápidamente en una nueva forma de ansiedad, una incertidumbre sobre el hombre enigmático que se había convertido en su captor involuntario. A la mañana siguiente, la luz del sol que se filtraba por los ventanales la despertó de un sueño inquieto. Lo primero que hizo fue llamar a su madre, inventando una excusa pobre sobre una emergencia con una de las damas de honor para justificar su ausencia. Luego, con el corazón en un puño, llamó al hospital. La voz del doctor Ramírez, al otro lado de la línea, era amable, pero grave, confirmando sus peores miedos. La condición de Mateo había empeorado durante la noche. Los tratamientos convencionales ya no estaban funcionando como esperaban. Laura, existe una opción, dijo el médico con cautela. Un tratamiento experimental en Estados Unidos. Es prometedor, pero los costos son extraordinarios. Estamos hablando de una suma que supera el $1.000.000. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas, dejándola con una sensación de impotencia absoluta. Colgó el teléfono y el peso de esa cifra la aplastó. $1.000.000.
Era una cantidad tan astronómica, tan fuera de su alcance, que bien podría haber sido 1 billón. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad despertar cuando Arthur entró en la sala. Él se detuvo al verla, notando su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Por un instante, una microexpresión, algo parecido a la vacilación, cruzó su rostro normalmente impasible. No se acercó a consolarla. Tal gesto habría sido completamente ajeno a su naturaleza. Sin embargo, presenció su vulnerabilidad en su estado más puro, y esa imagen, la de la novia fugitiva rota por una desesperación real, se archivó en su mente analítica, una nueva variable, en la compleja ecuación que ella representaba. Mientras tanto, el propio universo de Arthur estaba bajo asedio. Una llamada de su abogado le confirmó que el Consejo de Nexus estaba en pánico. La noticia de la boda fallida de Rodrigo Ferraz se esparcía como la pólvora, y la inexplicada presencia de Arthur cerca del lugar de los hechos ya estaba generando rumores. Los inversionistas están nerviosos, Arthur. Tu imagen de lobo solitario siempre ha sido un problema, pero ahora, con Ferraz listo para usar todo su arsenal mediático en tu contra, te ven como un blanco fácil. Necesitan ver estabilidad, necesitan ver que tienes una vida, no solo una empresa, le advirtió su abogado. Fue entonces cuando las piezas encajaron en la mente de Arthur con una claridad perfecta y despiadada. Tenía un problema que necesitaba una solución humana, y la solución estaba llorando en su sala. Se acercó a Laura con una nueva determinación. Señorita Méndez, creo que podemos ayudarnos mutuamente, comenzó, su tono volviendo a ser el del CEO calculador. Le explicó la presión de sus inversionistas, la amenaza que representaba Rodrigo y su necesidad de presentar una fachada de estabilidad personal. Y luego lanzó la propuesta con la frialdad de una transacción comercial. Necesito una prometida durante los próximos 6 meses, alguien creíble que pueda apaciguar al Consejo y neutralizar los ataques de Ferraz. Usted necesita dinero para el tratamiento de su hermano. Yo le proporcionaré los fondos, la totalidad de los fondos, a cambio de su cooperación. La oferta quedó suspendida en el aire, tan audaz y pragmática como el hombre que la había formulado, desprovista de cualquier atisbo de emoción. Laura lo miró, incrédula. La conmoción silenció sus lágrimas. Estaba sugiriendo que pasara de ser la prometida de un hombre al que despreciaba a ser la prometida falsa de un completo desconocido. La idea era monstruosa, un eco retorcido de la misma trampa de la que acababa de escapar. «Está loco», susurró ella. «Absolutamente no». Su primer instinto fue rechazarlo, huir de nuevo, pero la imagen de Mateo, pálido en su cama de hospital, y la voz del doctor Ramírez resonando en su mente, la detuvieron. $1 millón. Era la vida de su hermano contra su propia libertad y dignidad. La elección era imposible, y sin embargo, solo había una respuesta que realmente podía dar por la persona que más amaba en el mundo. «Si voy a hacer esto», dijo finalmente, su voz recuperando una sorprendente firmeza, «será bajo mis términos». Arthur arqueó una ceja intrigado por su repentino cambio. Este no era el torbellino de pánico de la noche anterior. Esta era una mujer acorralada pero no vencida. «No seré su marioneta, señor Lacerda. Tendremos reglas». Durante la siguiente hora, negociaron los términos de su insólito contrato. Laura insistió en tener total autonomía sobre las decisiones del tratamiento de Mateo. Exigió que la relación fuera estrictamente profesional en privado. En público, «seremos la pareja más enamorada de México», concedió ella, «pero en esta casa somos socios de negocios, sin contacto físico no pactado, sin invasiones a mi privacidad». Arthur escuchó,
asintiendo ocasionalmente. Lejos de ofenderse por sus demandas, parecía respetarlas. Regla número 4, añadió él. No investigaré su vida personal más allá de lo estrictamente necesario para nuestra seguridad, y a cambio, usted no hará preguntas sobre la mía. La última regla era el plazo, el acuerdo. Terminaría en 6 meses, o tan pronto como la nueva ronda de inversiones de Nexus fuera aprobada, lo que ocurriera primero. Se dieron la mano para sellar el pacto. Su agarre fue firme y fresco, un contacto eléctrico que envió una extraña corriente a través de ambos, un presagio de las complicaciones que sus propias reglas no podrían contener. El trato estaba hecho. El primer depósito, una suma que le quitó el aliento, apareció en una nueva cuenta bancaria a su nombre esa misma tarde. Laura sintió una oleada de alivio tan inmensa que casi se desmaya. Podía llamar al doctor Ramírez, podía poner en marcha el proceso para salvar a Mateo, pero esta victoria tenía un sabor agridulce, el sabor del cautiverio dorado. Se instaló oficialmente en la suite de invitados, que ahora se sentía menos como un refugio temporal y más como una celda de lujo. Para el mundo exterior y el personal de Arthur, ella fue presentada como su nueva asistente personal, una tapadera plausible para su constante presencia en el penthouse, al menos por ahora. Los primeros días fueron un estudio de contrastes. El mundo de Arthur era un universo de silencio, orden y horarios rígidos. El de Laura era de emociones, creatividad y un caos controlado. Ella, una florista que encontraba alegría en los colores y las texturas de la naturaleza, se sentía asfixiada en el ambiente estéril y monocromático del apartamento. El lugar, aunque lujoso, carecía de vida, de calidez, de alma. Era un reflejo perfecto de la armadura que Arthur había construido a su alrededor. Este lugar no es un hogar, es una sala de juntas glorificada, le dijo una tarde, incapaz de contenerse más. Arthur simplemente la miró por encima de su laptop. La eficiencia es mi hogar, señorita Méndez, respondió sin inmutarse. Incapaz de soportar más la atmósfera clínica, Laura tomó cartas en el asunto. Un día regresó de una de sus pocas salidas permitidas con una pequeña orquídea en una maceta. La colocó en una mesa de centro, en la vasta sala de estar. Arthur la notó esa noche, pero no dijo nada. Al día siguiente, Laura trajo 2 helechos frondosos. Al final de la semana, varias macetas con suculentas, gardenias y un vibrante ficus lirata habían aparecido en rincones estratégicos, inyectando toques de verde y vida en el desierto de grises y blancos. Cada planta era un pequeño acto de rebelión, una forma de reclamar una fracción de ese espacio para sí misma y para la vida que él parecía rechazar. Finalmente, Arthur la confrontó mientras ella regaba una calatea. Las plantas son ineficientes, declaró, como si estuviera exponiendo un hecho científico irrefutable. Requieren mantenimiento, alteran los niveles de humedad y pueden introducir contaminantes orgánicos en un ambiente controlado. Laura se giró para mirarlo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Se llama vida, Arthur. Tal vez deberías probarla alguna vez, replicó ella con una dulzura desafiante. Las cosas que valen la pena suelen requerir un poco de mantenimiento. Él la observó por un momento, un destello de algo indescifrable en sus ojos, antes de darse la vuelta y marcharse sin decir una palabra más. Pero no le pidió que se llevara las plantas. Su debut público como pareja estaba meticulosamente planeado. Se trataba de una cena íntima con 2 de los inversionistas más influyentes del Consejo de Nexus y sus esposas, celebrada en un restaurante exclusivo de Pujol. Laura llevaba un elegante vestido negro, cortesía de la tarjeta de crédito ilimitada que Arthur le había proporcionado para construir su personaje. Se sentía como una actriz a punto de entrar en escena.
Recuerde las notas que le di sobre sus vidas. A la señora Castillo le encantan los caballos. El señor Beaumont acaba de financiar una galería de arte, le instruyó Arthur en el coche, su voz un susurro de estratega. Y sonría, se supone que está feliz. Estoy actuando, no soy un robot, respondió ella, ajustándose el sencillo pero exquisito collar de diamantes que él le había dicho que usara. Durante la cena, Laura fue más que convincente. Desplegó su encanto natural, hablando de arte con el señor Beaumont y compartiendo una anécdota inventada sobre un viaje a caballo. Arthur la observaba, sorprendido por su habilidad para navegar en esas aguas infestadas de tiburones. En un momento, mientras reía de un chiste del inversionista, recordó la instrucción de Arthur y casi por instinto posó su mano sobre el antebrazo de él. El contacto fue breve, pero el calor de su piel a través de la fina tela de su traje fue una descarga eléctrica inesperada, un momento de verdad no guionizado en medio de una noche de mentiras. Arthur reaccionó al toque con una rigidez casi imperceptible para los demás, pero Laura la sintió. El muro de su control se había agrietado por una fracción de segundo. La cena fue un éxito rotundo. Los inversionistas estaban encantados con Laura, viéndola como una influencia cálida y estabilizadora en la vida de su enigmático CEO. «Es usted exactamente lo que este hombre necesitaba», le confió la señora Castillo en el tocador. En el camino de regreso al penthouse, el silencio en el coche era diferente. Ya no era solo incómodo, ahora estaba cargado de la conciencia de lo que acababan de lograr juntos y de la línea que habían comenzado a desdibujar. «Lo hizo bien», dijo Arthur, un cumplido que, viniendo de él, sonó como un gran elogio. Al día siguiente, mientras Laura coordinaba por teléfono los detalles del traslado de Mateo, Arthur la llamó a su oficina en casa. En la pantalla de su monitor había un artículo de uno de los portales de noticias de Rodrigo Ferraz. El titular era sutil, pero venenoso. «El soltero más codiciado de México encuentra el amor o una oportunidad de negocio». El artículo no los acusaba directamente, pero estaba lleno de insinuaciones, cuestionando el momento conveniente de su romance, justo después de la boda cancelada de Laura. Hacía referencia a la rivalidad entre Nexus y el conglomerado de Ferraz, pintando a Laura como una posible pieza en un juego corporativo. Era una clara advertencia. «Ha comenzado», dijo Arthur, su rostro una máscara de fría resignación. No parecía sorprendido, sino preparado. «Esto es solo el primer movimiento de Rodrigo. Intentará desestabilizarnos, sembrar dudas en la mente de todos, desde el público hasta mi consejo directivo. Usará su imperio para crear una narrativa y nos pondrá a usted y a mí en el centro de ella». Laura miró la pantalla, su propia foto junto a la de Arthur, captada por un paparazzi a la salida del restaurante la noche anterior. De repente, el juego se volvió aterradoramente real. Ya no se trataba solo de engañar a un par de inversionistas. Estaban en guerra con un hombre que no tenía escrúpulos y que controlaba la verdad a su antojo. Laura sintió un nudo de miedo en el estómago, pero también una oleada de ira. Rodrigo no solo la estaba atacando a ella, sino que estaba poniendo en peligro la única oportunidad de Mateo. «No podemos dejar que gane», dijo, su voz más fuerte de lo que esperaba. Arthur la miró y por primera vez vio en ella a una aliada, no solo a una empleada contratada. «No lo haremos», respondió él, «pero prepárese, señorita Méndez. Va a empeorar mucho antes de que pueda mejorar. Rodrigo no juega para herir, juega para destruir, y ahora su objetivo principal es usted». La gravedad de sus palabras selló el aire entre ellos, solidificando su extraña alianza frente a la tormenta que se avecinaba. Su vida se transformó en una coreografía precisa. En público eran la pareja del momento.
Arthur la llevaba a eventos, galerías de arte y cenas de negocios. Aprendieron a anticipar los movimientos del otro, a intercambiar miradas cómplices y a sonreír para las cámaras que parecían seguirlos a todas partes. Laura descubrió un lado de Arthur que nadie más veía, un humor seco y casi imperceptible, una mente brillante que podía encontrar patrones en el caos y una sorprendente atención a los pequeños detalles. Él, a su vez, se encontró observándola más de lo necesario, intrigado por su resiliencia, su feroz lealtad a su familia y la forma en que su risa podía, por un instante, hacer que el estéril penthouse se sintiera como un hogar. En privado mantenían su distancia, aferrándose a las reglas de su contrato como un salvavidas. Sin embargo, las fronteras comenzaron a desdibujarse en los momentos intermedios, como la noche en que Laura se quedó dormida en 1900, el sofá, rodeada de catálogos de floristerías, y Arthur la cubrió con una manta, un gesto de cuidado tan sutil que ella ni siquiera supo si lo había soñado. O el día en que él la encontró frustrada, intentando entender un complejo informe médico, y pasó una hora explicándole la terminología con una paciencia inesperada. Eran pequeños gestos, grietas en la armadura de su acuerdo que dejaban entrever algo más profundo, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Laura visitaba a Mateo en el hospital tan a menudo como podía, siempre bajo estrictas medidas de seguridad para evitar a los paparazzi. Cada visita era un recordatorio agridulce de por qué estaba haciendo todo esto. «Te ves más feliz, Lau», le dijo Mateo un día, su voz débil, pero sus ojos brillantes. «Ese tipo, Arthur, parece que te cuida bien». Laura forzó una sonrisa, el corazón encogido por la mentira. «Sí, lo hace», respondió, y se sorprendió al darse cuenta de que una parte de ella lo decía en serio. El dinero de 1900. Arthur estaba salvando la vida de Mateo, pero era su inesperada y silenciosa solidaridad lo que la estaba salvando a ella. El contraste entre su ex prometido y su prometido falso era abismal. Rodrigo la había visto como un accesorio, un medio para un fin. Sus gestos de afecto siempre habían sido públicos, calculados para la audiencia. Arthur, por otro lado, era un enigma. Sus actos de cuidado eran discretos, casi secretos, como asegurarse de que su comida favorita estuviera en el refrigerador después de un día difícil en el hospital, o dejar un artículo sobre una nueva técnica de diseño floral en su mesa de noche. Eran acciones que nadie más vería, gestos que no le reportaban ningún beneficio en su gran estrategia. Y eran esos pequeños actos anónimos los que comenzaron a desmantelar las defensas de Laura pieza por pieza. Una noche, mientras una tormenta azotaba la ciudad, un trueno particularmente fuerte hizo que se fuera la luz en el edificio. Las luces de emergencia se encendieron, bañando el penthouse en un resplandor rojo y austero. Laura, que tenía un miedo infantil a las tormentas, salió de su habitación y encontró a Arthur en la sala, mirando la lluvia golpear los ventanales. «En momentos como este, la tecnología es irrelevante», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Solo eres tú y la tormenta». Él no se giró, pero su respuesta la sorprendió. «Mi madre decía que las tormentas son la forma que tiene el cielo de limpiar lo que ya no sirve», comentó él, su voz teñida de una melancolía que ella nunca antes había escuchado. En ese momento, bajo la luz roja de emergencia, él no era el CEO de Nexus, y ella no era su prometida de mentira. Eran solo dos personas, cada una con sus propias cicatrices y miedos, compartiendo un momento de inesperada vulnerabilidad. Se sentaron en silencio durante un largo rato, escuchando la lluvia, y por primera vez, el vasto espacio entre ellos no se sintió como un abismo, sino como un puente. Laura se dio cuenta de que,
Se estaba adentrando en un territorio mucho más peligroso que cualquier escándalo mediático. Estaba empezando a ver al hombre detrás de la armadura y le aterraba la idea de que, quizás, le gustaba lo que veía. Su acuerdo era un castillo de naipes, y los sentimientos eran el viento que amenazaba con derribarlo todo. La prueba de fuego llegó durante la gala anual de la Fundación Arte y Cultura, un evento repleto de la élite social y empresarial de México. Laura y Arthur se movían por el salón del Museo Soumaya como una unidad perfectamente ensayada. Sus sonrisas calibradas y sus gestos de afecto sutiles, pero convincentes. Entonces, como una serpiente deslizándose en el paraíso, apareció Rodrigo. Se acercó a su mesa con una sonrisa depredadora, ignorando por completo a Arthur y dirigiendo toda su venenosa atención a Laura. «Vaya, vaya, veo que no perdiste el tiempo en encontrar un nuevo patrocinador», siseó en voz baja, su comentario diseñado para herir y humillar. «Dime, Laura, ¿cuál es el precio de tu lealtad estos días? Espero que al menos hayas negociado una mejor tarifa». Laura sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero antes de que pudiera responder, Arthur se movió con una fluidez letal. Se puso de pie, interponiéndose sutilmente entre ella y Rodrigo. «Creo que no fuiste invitado a esta mesa, Ferraz», dijo Arthur, su voz peligrosamente tranquila. Rodrigo soltó una carcajada. «Solo vine a saludar a mi ex prometida. Quiero asegurarme de que está en buenas manos y no siendo explotada por un buitre corporativo». La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. En ese momento, para protegerla, para reafirmar su propiedad ante los ojos de todos y, sobre todo, para silenciar a Rodrigo, Arthur hizo lo impensable. Tomó el rostro de Laura entre sus manos y la besó, un beso profundo y posesivo que silenció el murmullo del salón. No fue un beso tierno ni romántico, fue un acto de guerra, una declaración pública frente a su enemigo. Pero debajo de la estrategia había una corriente de desesperación y de todos los sentimientos que habían estado reprimiendo. Por un instante, Laura se olvidó de las cámaras, de Rodrigo, de todo, y respondió al beso aferrándose a él. El mundo se desvaneció hasta que un destello cegador los devolvió a la realidad. El flash de un paparazzi. El sonido del clic de la cámara resonó como un disparo en el salón silencioso. Habían roto la regla más importante de su acuerdo de la manera más pública y espectacular posible. El juego había cambiado irreversiblemente y ambos sabían que acababan de entregarle a Rodrigo el arma perfecta para destruirlos. A la mañana siguiente, la fotografía adornaba la portada del Diario Capital, el buque insignia del imperio mediático de Ferraz. El titular, impreso en letras enormes y sensacionalistas, gritaba: «La viuda negra de Polanco, el contrato de amor del CEO de Nexus». El artículo era una obra maestra de la difamación. Usando la foto del beso como pieza central, Rodrigo había tejido una narrativa tóxica que pintaba a Laura como una cazafortunas sin escrúpulos, que había planeado su huida para caer en los brazos de un multimillonario. Contenía citas de amigos cercanos, anónimos, que hablaban de su desesperación financiera y de cómo siempre había buscado un atajo hacia la riqueza. Era una aniquilación pública, diseñada para despojarla de toda dignidad. El impacto en Nexus fue inmediato y brutal. La junta directiva, ya nerviosa, entró en pánico. El artículo no solo atacaba a Laura, sino que presentaba a Arthur como un depredador corporativo que compraba afecto y potencialmente se aprovechaba de una mujer vulnerable. Ese mismo día, el abogado de Arthur le comunicó la noticia que tanto temía. El Consejo había invocado la cláusula de conducta moral de su contrato y había iniciado una investigación interna formal sobre él. Su posición como CEO
El imperio que había construido desde cero estaba ahora en juego. Todo por un beso, un instante, de impulsividad en un mar de control. El precio de proteger a Laura se estaba volviendo astronómicamente alto. La presión hizo que Arthur se replegara sobre sí mismo, volviendo a ser el estratega frío y calculador que era antes de que Laura entrara en su vida. El penthouse, que había comenzado a sentirse casi como un hogar, se convirtió de nuevo en un espacio tenso y silencioso. El beso, que había sido un acto de protección, ahora era catalogado en su mente como un error estratégico, catastrófico. «Te lo advertí», le espetó a Laura durante una confrontación inevitable, su voz cargada de una furia gélida. «Esto es lo que pasa cuando la emoción nubla el juicio. Les diste exactamente lo que querían». Sus palabras, aunque nacidas del pánico por perder su empresa, la golpearon como una bofetada. «¿Emoción?», replicó ella, su propia voz temblando de dolor y rabia. «¿Crees que esto fue por emoción? Esto fue por ti, por proteger tu fachada, tu estúpido juego. Nunca se trató de mí, ¿verdad? Siempre fui una pieza en tu tablero, un activo para gestionar. Pues bien, considera este activo una responsabilidad». La discusión se intensificó, las palabras hirientes volando como metralla, cada uno atacando las vulnerabilidades del otro. En el calor de la batalla, él la acusó de ser una distracción imprudente, y ella lo acusó de ser incapaz de sentir algo real. Las reglas de su acuerdo se hicieron añicos, y con ellas, la frágil conexión que habían construido. Con el corazón roto y la determinación endurecida por la ira, Laura tomó una decisión. «Se acabó, Arthur», dijo, su voz ahora vacía de emoción. «No seré la razón por la que pierdas tu empresa. No seré tu chivo expiatorio ni tu responsabilidad. Encontraré otra manera de ayudar a mi hermano, una que no implique vender mi alma». Empacó una pequeña maleta con las pocas pertenencias que realmente eran suyas y el vestido que Arthur le había comprado, ahora un símbolo de su farsa. Dejó sobre la mesa de centro el crachá de asistente personal y el carísimo collar de diamantes. Se marchó del penthouse sin mirar atrás, dejando a Arthur solo en medio del silencio de su fortaleza de cristal. Laura regresó a su pequeño apartamento en la colonia Roma, un espacio que ahora se sentía a la vez extrañamente ajeno y como el único refugio que le quedaba. La soledad era abrumadora. Al día siguiente fue a su floristería, el Jardín de Laura, su pequeño santuario de creatividad. Lo que encontró la dejó sin aliento. La vitrina de cristal estaba rota y en la pared de ladrillo alguien había pintado con aerosol rojo una sola palabra: interesada. Era un ataque directo, una violación de su espacio, de su identidad. Era la firma de Rodrigo. Se sentía expuesta, humillada y completamente sola. Por un momento se permitió derrumbarse, sentándose en el suelo de su tienda destrozada, rodeada de pétalos rotos y tierra derramada. Fue en ese punto más bajo, en medio de los escombros de su vida profesional y personal, donde algo dentro de ella cambió. Se miró las manos sucias de tierra y pensó en Mateo, en la promesa que se había hecho a sí misma. Rodrigo quería que se sintiera como una víctima, que se escondiera avergonzada, y hasta ahora lo había conseguido. Pero mientras observaba la palabra pintada en su pared, se dio cuenta de algo fundamental: su vulnerabilidad, el amor desesperado por su hermano que la había llevado a tomar decisiones imposibles. No era una debilidad que deba ocultarse, era su verdad, era la fuente de su fuerza, y decidió que ya no huiría de ella. Se puso de pie, secándose las lágrimas con una nueva determinación. Ya no era la novia fugitiva asustada ni la prometida falsa obediente. Era Laura Méndez, una mujer que había sido empujada al límite y que iba a contraatacar. Pasó los siguientes días investigando,
usando su conocimiento íntimo de Rodrigo. Recordaba conversaciones que había escuchado por casualidad, nombres de socios dudosos, sus quejas sobre limpiar las finanzas de ciertos proyectos. Empezó a conectar los puntos, a trazar un mapa de las vulnerabilidades de Rodrigo, no las emocionales, sino las legales. Se dio cuenta de que tenía la llave para desmantelar su imperio de mentiras, pero no podía hacerlo sola. Necesitaba un arma que solo Arthur poseía. Con un plan tomando forma en su mente, hizo la llamada más difícil de su vida. Se reunió con Arthur en un café discreto, lejos de sus mundos habituales. Él parecía demacrado, el control habitual, reemplazado por un cansancio visible. Laura no fue a pedir perdón ni a suplicar ayuda, fue a proponer una alianza. «Sé cómo detenerlo», le dijo, su voz firme y segura. «Conozco sus secretos, sus operaciones fraudulentas, pero son susurros en la oscuridad. Tú tienes la tecnología para convertirlos en un trueno». Le expuso su plan, detallando cómo podrían usar las propias herramientas de vigilancia y desinformación de Rodrigo en su contra. Arthur la escuchó en silencio, su mirada fija en ella. Vio a una mujer transformada. La fragilidad había sido reemplazada por una fuerza de acero. Se dio cuenta de su propio error garrafal. Había tratado de protegerla como a un objeto frágil, encerrándola, cuando debería haber confiado en ella como una socia, luchando a su lado. La soledad de la última semana en el penthouse le había enseñado más sobre sí mismo que años de aislamiento autoimpuesto. «Tienes razón», dijo finalmente, un atisbo de la vieja chispa volviendo a sus ojos. «Mi error fue pensar que podía controlar la tormenta. Es hora de aprender a bailar bajo la lluvia contigo». En ese momento, su acuerdo falso murió y nació una verdadera asociación. Los días previos a la gala de Innovación México fueron un torbellino de actividad febril. Trabajaron codo con codo en la sala de crisis de Nexus, un búnker tecnológico en el sótano del edificio. Laura aportaba el conocimiento humano, las pistas, las conexiones. Arthur y su equipo de élite construían las armas digitales, rastreando flujos de dinero ilícito, recuperando correos electrónicos borrados y preparando un contraataque devastador. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de arrepentimiento por las palabras hirientes, respeto mutuo y una atracción innegable que ahora no tenía reglas que la contuvieran. Estaban arriesgándolo todo en una última y audaz jugada. La noche de la gala en el majestuoso Palacio de Bellas Artes, el aire estaba cargado de electricidad. Rodrigo Ferraz era el orador principal, el rey de 1900. Los medios, listo para su coronación final. Subió al escenario con una arrogancia suprema, su sonrisa amplia, mientras las cámaras lo enfocaban. Arthur y Laura observaban desde una ubicación estratégica entre el público. «Este es el momento», susurró Arthur, dándole a Laura un ligero apretón en la mano. «Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Laura asintió, su corazón latiendo con una mezcla de terror y exaltación. «Estoy lista», respondió, su voz sin un ápice de duda. Rodrigo comenzó su discurso, pero rápidamente se desvió del tema de la innovación para lanzar su ataque final. «Hablamos de futuro, pero también debemos hablar de la ética que nos lleva allí», dijo, su voz resonando en el teatro. «Hablamos de depredadores que usan su poder para manipular, como Arthur la Cerda». En las pantallas gigantes detrás de él apareció la foto del beso. Luego, audios editados de conversaciones privadas, hábilmente manipulados para que Laura sonara como una chantajista. Esta mujer, Laura Méndez, se acercó a él con una historia trágica, una farsa para financiar su estilo de vida. El público jadeó. La humillación era total y absoluta. Él la usó para limpiar su imagen y ella lo usó por su dinero. Continuó Rodrigo.
saboreando cada palabra. Proyectó extractos bancarios que mostraban las transferencias de Arthur a la cuenta de Laura, presentándolos como prueba de un sórdido contrato. Pero, ¿quieren saber la verdadera razón de su desesperación? La verdadera historia detrás de la necesidad de dinero de la señorita Méndez. Estaba a punto de exponer la enfermedad de Mateo, de usar a un niño enfermo como el golpe de gracia para destruir a Laura para siempre. La crueldad del acto dejó al público en un silencio sepulcral. Laura sintió una náusea, pero se mantuvo firme, esperando la señal de Arthur. Justo cuando Rodrigo abría la boca para pronunciar la palabra hermano, Arthur, desde su asiento, pulsó una tecla en un dispositivo oculto. En un instante, las pantallas gigantes parpadearon. La imagen de Rodrigo fue reemplazada por una cascada de datos, correos electrónicos no editados donde él chantajeaba a periodistas para que publicaran historias falsas, registros financieros que mostraban pagos a cuentas offshore vinculadas a políticos corruptos, transcripciones de llamadas donde ordenaba la campaña de desprestigio contra Arthur. La verdad, cruda y digital, se desplegó ante los ojos atónitos de la élite de México. El cazador se había convertido en la presa, atrapado en su propia trampa mediática. El rostro de Rodrigo se descompuso, pasando de la arrogancia a la incredulidad y luego al pánico puro mientras miraba las pantallas, completamente expuesto. El silencio en el teatro se rompió por un murmullo creciente de conmoción y escándalo. Y en ese preciso momento de caos, Laura se puso de pie y caminó hacia el escenario. No corrió, no dudó. Avanzó con una gracia y una fuerza que nadie, ni siquiera Arthur, había visto antes. Pasó junto a un Rodrigo congelado y tomó el micrófono del podio. Todas las cámaras, todos los teléfonos, todos los ojos se volvieron hacia ella. La víctima de la historia estaba a punto de reclamar la narrativa. Se paró frente a la multitud, la luz de los reflectores bañando su rostro. Miró directamente a las cámaras, sabiendo que el mundo la estaba observando. La mujer que había huido de su boda en un vestido rasgado, que se había escondido en un apartamento de lujo, que había visto su nombre manchado y su tienda vandalizada, estaba ahora en el centro del escenario, no para defenderse, sino para declarar su verdad. Tomó una respiración profunda. El silencio del teatro era absoluto. Su voz, cuando finalmente habló, fue clara, firme y resonante. Mi nombre es Laura Méndez, comenzó. Y Rodrigo Ferraz tiene razón en una cosa. Estaba desesperada, y esta es la razón. El clímax no había terminado. Apenas comenzaba. Con cada par de ojos en el Palacio de Bellas Artes fijos en ella, Laura no titubeó. Contó su historia con una honestidad desgarradora, su voz clara y firme resonando en el silencio. Habló del diagnóstico de su hermano Mateo, de la aplastante carga financiera que amenazaba con destruir a su familia y de la desesperación que la llevó a aceptar un matrimonio sin amor con Rodrigo. No se pintó a sí misma como una santa, sino como una hermana dispuesta a todo. Rodrigo Ferraz les ofrece una villana, dijo, mirando directamente a la cámara principal. Pero yo les ofrezco la verdad de que el amor por tu familia te puede llevar a tomar decisiones imposibles. Él llama a eso codicia, yo lo llamo sacrificio. Reclamó cada insulto y lo transformó en una medalla de honor, despojando a Rodrigo de su poder con cada palabra sincera. Continuó abordando directamente el pacto con Arthur. Sí, nuestro compromiso comenzó como un contrato, admitió, sin rehuir la parte más escandalosa de la historia. Nació de la necesidad de un hombre por proteger su legado y de la necesidad de una mujer por salvar a su hermano. Fue un acuerdo pragmático, lleno de reglas y límites. Hizo una pausa, su mirada encontrando la de Arthur entre la multitud. Pero en el camino, entre las mentiras públicas y los miedos privados, encontramos una verdad inesperada.
Aprendimos que el verdadero cuidado no se manifiesta en besos para las cámaras, sino en los actos silenciosos que nadie ve, en una manta durante una noche fría, en explicar un informe médico complicado o en traer una planta para recordarle a alguien que la vida sigue. Nuestro comienzo fue una farsa, pero lo que construimos es real. El impacto de su confesión fue una onda de choque que recorrió el salón. El murmullo se convirtió en un aplauso atronador, una ovación de pie no para una celebridad, sino para una mujer que había mostrado una valentía y una vulnerabilidad extraordinarias. Para Rodrigo, el efecto fue devastador. Mientras Laura recibía el apoyo del público, su teléfono vibraba sin cesar con notificaciones del colapso de las acciones de su conglomerado. Su imperio, construido sobre la arena movediza de la manipulación, se desmoronaba en tiempo real. Un equipo de seguridad del evento se le acercó discretamente y lo escoltó fuera del escenario, ya no como el rey de los medios, sino como un paria deshonrado, aniquilado por la misma arma que él había empuñado con tanta crueldad. En medio del tumulto, el presidente del Consejo de Administración de Nexus, el señor Beaumont, se acercó a Arthur. Su expresión, antes tensa, ahora era de profundo respeto. Fue un riesgo infernal la cerda, dijo, negando con la cabeza con una sonrisa de asombro. Una jugada que podría haberte destruido. Hizo una pausa y le puso una mano en el hombro. Pero también es la clase de riesgo que define a un verdadero líder. Nos mostraste que luchas por lo que es correcto, no solo por lo que es rentable. La investigación ha terminado. Nexus está contigo, al 100%. Arthur sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había salvado su empresa, no con control, sino con confianza. Su mirada buscó a Laura, el verdadero epicentro de su victoria. Se encontraron en el centro del salón, un remolino de gente a su alrededor que parecía desvanecerse. No necesitaron palabras. Arthur simplemente tomó la mano de Laura, su agarre era cálido y firme. «Dejaste el collar de diamantes», susurró él, su voz llena de una emoción que ya no intentaba ocultar. Ella le sonrió, una sonrisa genuina y libre. «Nunca fue realmente mío», respondió ella. «Laura», dijo él, su mirada intensa, «lo que hiciste esta noche, tu coraje, fuiste tú quien me salvó a mí». En ese instante, todas las mentiras se disolvieron, dejando solo una verdad simple y poderosa. Ya no estaban actuando. El acuerdo había terminado, pero su historia juntos apenas comenzaba. 6 meses después, el sol de la mañana baña un jardín impecablemente cuidado, lleno de flores vibrantes y el sonido de risas infantiles. Una placa de bronce reluce en la pared de un moderno edificio de cristal. Ala Pediátrica de Oncología Experimental, Fundación Nexus. La escena es un testimonio silencioso de la batalla que ganaron y la promesa que cumplieron. El aire está lleno de una sensación de paz y esperanza. Un mundo aparte del caos y la tensión de las galas y las salas de juntas. Es un nuevo comienzo, no solo para los niños que juegan allí, sino también para las 2 personas que hicieron posible este santuario. Laura está sentada en una banca, observando a Mateo. Su hermano, aunque todavía delgado, tiene un color saludable en las mejillas y una energía que ella no había visto en años. Está completamente absorto, mostrando a otro niño cómo ganar un nivel en un videojuego en una tablet. El tratamiento experimental en Estados Unidos había sido un éxito rotundo. Verlo reír, libre del dolor y del miedo constante, era la recompensa final, el cierre de un capítulo oscuro y el verdadero significado de su victoria. La paz que sentía era profunda y sanadora, un bálsamo para las cicatrices que había acumulado en el camino. Arthur se acerca y se sienta a su lado, vestido con unos vaqueros y una camisa sencilla. La armadura del CEO ha desaparecido, reemplazada por una calidez y una apertura que ahora son su nueva normalidad.
Observan a Mateo en un silencio cómodo, una intimidad que no necesita palabras. Se ve increíblemente bien, dice Arthur en voz baja. Gracias a ti, todo esto es gracias a ti, responde Laura, entrelazando sus dedos con los de él de una manera que es a la vez natural y preciosa. Su relación, forjada en la adversidad, ahora florecía en la tranquilidad de una vida compartida, una vida que ellos mismos habían construido sobre cimientos de verdad y confianza mutua. No voy a darte un anillo, dice Arthur de repente con una sonrisa irónica. Los anillos y las propuestas han sido complicados para nosotros. Laura ríe suavemente. En lugar de una caja de terciopelo, él saca un sobre de su chaqueta. Pero quiero darte esto. Le entrega un documento. Es el acta constitutiva de una nueva organización. Fundación Laura Méndez, para familias valientes. La primera donación proviene de los daños y perjuicios que ganamos en la demanda contra Ferraz, explica él, para que ninguna otra hermana, ningún otro padre tenga que enfrentarse a la elección que tú tuviste que hacer. No era una propuesta de matrimonio, era una propuesta de propósito, de un futuro juntos creando un legado de esperanza. Laura mira el documento, las lágrimas llenando sus ojos, pero esta vez son lágrimas de pura alegría y gratitud. Este gesto valía más que todos los diamantes del mundo. Era el reconocimiento de su lucha, la validación de su fuerza. Miró a Arthur, el hombre que había aprendido a sentir a través de ella, y él le devolvió la mirada, el hombre que veía en ella no a una damisela en apuros, sino a una heroína. Entonces, él sacó de su bolsillo un pequeño trozo de tul rasgado, el último vestigio de su boda fallida. Se lo puso en la palma de la mano. Creo que ya no necesitas cargar con esto, dijo suavemente. Ella lo miró, luego a él, y abrió la mano, dejando que la brisa se llevara el último fantasma de su pasado. Eran libres, juntos, mirando hacia un futuro brillante que ellos mismos habían creado. Si esta historia te conmovió, déjanos tu like, suscríbete y compártela con alguien que necesita creer en el amor otra vez.